mesa dedicada a la capacitación, charlas y todo lo relacionado al bienestar interior. Vive la experiencia, spa emocional y disfruta aprendiendo. Ego Quantum, tu espacio en el universo. Somos tu punto de encuentro, donde descubrirás todo lo que buscas para crecer y avanzar en tu desarrollo físico y espiritual. Somos una mirada interior, radioamatista.cl. Hola queridos amigos de Cuéntamelo, estamos en este nuevo capítulo y esta vez estamos con nuestra querida Paola Mercha, que ella nos va a contar sobre esta iniciativa maravillosa, sobre este Instagram de Mamá Jurídica, que es una idea maravillosa. Y yo quiero, Paola, que primero me cuentes cómo estás y segundo me cuentes cómo se te ocurrió esta fantástica idea de este Instagram. Bueno, Marce, primero saludarte, muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy contenta de estar aquí contigo, así que muy agradecida por eso. Y bueno, sí, contarte desde el principio, en realidad, esta carrera la elegí sin saber que me iba a dedicar a esto, sinceramente, tampoco la elegí sabiendo sin saber que iba a ser mamá, entonces no sabía dónde iba, digamos, a deparar mi destino. Pero claro, finalmente, todo esto nace porque efectivamente me convertí en mamá el año 2019, el 25 de agosto me convertí en mamá y desde ese... Para todo, el 25 de agosto nací yo, también. ¡Ah, no te puedo creer! Sí, paremos todo. ¿Viste, Marce, tocaya con mi Josefina? Qué cosa más linda. Una preciosa Virgo debe ser. Va a ser una niña Virgo, maravillosa. totalmente. Sí, no, yo soy fan de los Virgos, fan, pero fan. Así que de verdad, como te digo, desde ahí me convertí en mamá y me comencé a dar cuenta que, por mi profesión, por la carrera que elegí, tenía un privilegio en realidad, como tenía un paso más avanzado que el resto de las mamás solamente por saber cuáles eran mis derechos maternales o qué es lo que tenía que hacer, digamos, respecto a este prenatal, postnatal, me conocía un poquitito más las reglas del juego. Y me empecé a dar cuenta, básicamente por mi amiga, por la gente cercana, que no era muy de público conocimiento esta información. Entonces, en base a eso, dije, ya, a ver, hay que de alguna manera intentar bajar esta información de la manera más simple posible. Y así fue como empezó y existió posteriormente Mamá Jurídica. En realidad, este Instagram primero se llamaba de otra manera. Yo al principio hice como un Instagram con enfoque maternal, Marce, imagínate. Nada que ver con mi profesión. Yo dije, aquí yo voy a compartir tips. Imagínate, yo compartiendo tips, que soy lo más, nada que ver. Y finalmente lo creé y después dije, no, en realidad pastelero a sus pasteles. Creé después Mamá Jurídica, le cambié el nombre y bueno, aquí estamos. En realidad jamás me imaginé que iba a crecer de la manera que ha crecido, jamás imaginé que iba a conocer a tantas personas. Ha sido un proceso muy bonito y de verdad lo hago con muchísimo cariño y de verdad que espero que eso pueda traspasar las pantallas porque te lo juro que es algo que de verdad me motiva todos los días. ¿Pensaste que ibas a llegar a tanta gente? Porque, claro, uno se crea un Instagram y uno dice, ya, mira, mi idea es poder, claro, que es fantástica tu idea, poder decir en palabras simples un poco lo que la ley de repente está redactando de una manera súper compleja. Entonces, hasta uno que está metido en el tema le cuesta muchas veces entenderla. Ya, voy a plasmar esta idea, pero ¿pensaste que iba a resultar así? No, Marce, nunca, jamás. De hecho, al principio me daba mucha vergüenza. Yo no le contaba a nadie que yo tenía este Instagram. Mis amigas no sabían, o sea, con suerte sabía mi marido y nadie más. Me daba mucha vergüenza. Tenía todas, imagínate, a todas mis amigas más cercanas bloqueadas de mi Instagram porque No me te daba puedo mucha creer. vergüenza. Te lo juro, me daba mucha vergüenza como que descubrieran mi identidad en el fondo. Entonces era muy pudorosa, muy tímida en el fondo al principio, te lo juro, jamás pensé que iba a llegar a tanta gente. Y nació sí, como la gente empezó a compartir mis publicaciones, a preguntarme, yo de verdad igual me dediqué mucho a este Instagram, sobre todo que fue justo cuando llegó todo de la pandemia, o sea, yo este Instagram lo creé post estallido social, iniciando ya la pandemia y claro, o sea, ahí comencé a ayudar a todas las mamás que con sus pensiones laborales, teletrabajo, no sabían para dónde iba la cosa y ahí fue donde
intenté aportar mi granito de arena, pero jamás más imaginé que iba a llegar a tanta gente y a un público tan lindo también, que es súper específico, son puras mamás básicamente. Y con tantas dudas y consultas y que nadie te aclara nada, porque uno no entiende nada, entonces uno dice, ¿y ahora qué hago? Claro, porque, por ejemplo, ya, ahora, ¿se extendió el postnatal de emergencia o no? Entonces, ¿y qué significa? ¿Qué es el postnatal de emergencia? Entonces, claro, el gobierno sale, ¿cierto? El presidente dice, vamos a crear el postnatal de emergencia, pero no te explican en qué consiste, no te explican los pasos, qué tienes que hacer. Entonces, yo creo que, como tú me cuentas que justo más encima coincide con el inicio de la pandemia, fue como un boom y ahora eres, pero ultra, hiper, mega famosa en las redes sociales. No, sí, Marce, te juro, fue un boom, pero justamente por eso, porque de repente, bueno, salió el presidente un día para otro diciendo, sí, ¿te acuerdas que estábamos en guerra y el estado de catástrofe? Sí, Y sí. entonces yo creo que la gente quedó así ya, pero ¿qué está pasando? Y ahí fue como a poquito empezaron a acudir a mí a preguntarme, en el fondo, ¿qué era un estado de emergencia? ¿En qué consistía? ¿Me entiende? Y también, bueno, por todo este tema de los derechos, o sea, lo que yo promulgo en mi Instagram es que, bueno, es un poco cliché también, pero la información es poder, o sea, justamente todas las vulneraciones que se producen de derechos, ya sea maternales o derechos en todo su ámbito, es justamente por el desconocimiento, ¿ya? Porque claro, o sea, la ley se presume conocida por todos, pero en la práctica nadie conoce las leyes, entonces eso es, digamos, la base de todas estas vulneraciones a mi juicio, y eso es lo que intento día a día también combatir con la información que entrego en mi Instagram. Oye, Pau, ¿y cómo se mezcla esto ¿tú ejerces? Sí, También totalmente, yo, ejerces. Ya, sí, entonces no, o sea, tenemos yo no el soy una mamá Instagram. pulpo. Sí, para allá Total, iba. Ya, tenemos el sí, Instagram, ¿cierto? Que igual ocupa tiempo porque uno dice, ah, ese es un Instagram. Pero tú subes cosas, subes muchas cosas y le sí, soy respondes súper a activa, la gente. Entonces también eso es totalmente, pega. Ya tenemos esa pega. Tenemos la pega como abogada y tenemos la pega exacto, como madre, que es mucha, porque más encima tu efectivamente. hijita está recién, o sea, tiene un año y algo. Sí, un año tres, imagínate. Y a esa edad son tan ricos, pero empiezan a caminar y requieren mucha pega. Totalmente. Eh, y además está la pega de esposa, que no es menor tampoco. No es menor, no es menor. Claro, y de No, la casa uno tiene que por hacer tiene más de las supuesto. cosas. ¿Y cómo No, se Marce, conjuga todo eso? sí, ¿Cómo es mira. un día en tu vida? Mira, de repente, Marce, y me dicen, me hablan como si, en plural, como si mi equipo, fuésemos un equipo gigante y en realidad detrás de Mamá Jurídica estoy yo. Yo, yo soy solamente, bueno, también mi esposo obviamente me ayuda, también es abogado, me ayuda un montón muchas veces, pero en realidad la que responde los mensajes, la que sube los posts, la que responde los correos, la que hace las asesorías, la que toma las causas, todo soy yo. Detrás de todo se reduce en mí. Ya efectivamente, o sea, hace un tiempo ya me vine a ayudar una niña con mi guagua que en realidad es la polola de mi cuñado, del hermano de mi esposo. Entonces estamos como full en confianza, me ayuda un montón y ahí he podido un poco ya también empezar a trabajar un poco más tranquila. Pero claro, o sea, es multifacética total, Marcia, porque de repente me dicen, Pau, te estoy escribiendo hace una semana, no me has respondido. Y yo de verdad intentaría y me encantaría poder responderle a todo el mundo, pero como tú dices, se ocupa tiempo. Entonces, intento sacar de todos lados un poco para poder ahí hacer un balance y poder ahí rendir en todos los aspectos. Y me quedé pensando en eso de intentar responderlo. O sea, me imagino que igual tú haces como una especie así como de encuesta, ya no sé, ponte tú me están preguntando 15 veces sobre un tema, ya, ok, voy a poner un post sobre ese Eso, tema. Porque eso tú mismo. Y empiezas a también responder los 15. claro, claro, y lo que hago normalmente es que, bueno, muy comúnmente y una vez a la semana más o menos abro espacio de preguntas, entonces me preguntan y lo hago ya unas respuestas masivas, entonces para que ya todas puedan, digamos, ver satisfechas sus dudas, porque de verdad me encantaría hablar con todas y además, porque tú tengo abiertas asesorías también, que hago asesorías personalizadas y en el fondo ahí, claro, ahí me puedo alargar, hablo 40 minutos, pero es muy difícil asesorar también sin conocer los casos particulares, entonces intento llegar a las casas de todas, en el fondo, con la mayor cantidad de información y de la mejor manera que puedo. Y la gente, las mujeres, conocen muy poco de sus derechos al ser madre, ¿ah? Ese es un tema. El fuero, todo, o sea, todo hay o sea, uno sabe que existe el fuero, pero no sabe ni siquiera Claro, a partir de cuándo comienza el prenatal y cuándo termina, exacto, y no sabe exactamente. qué derechos tienen a partir del fuero. O sea, en el fondo hay palabras que no es el fuero, pero tú explicas súper bien,
como en qué consiste el fuero, cuándo parte el prenatal, cuándo termina el postnatal, y porque yo leía, por ejemplo, el otro día que alguien te ponía en tu Instagram, ya, pero ¿qué pasa si me cambio de pega? ¿Qué pasa si me echan? Que pueden Claro. echarme estando con fuero, o sea, la gente ni siquiera sabe eso. Por eso me pareció súper interesante que tú te hayas enfocado en eso, porque de verdad no se entiende, si es que es cierto. Nada. Y de hecho, Marce, o sea, bueno, tú también, que eres colega en este caso, sabes que los derechos maternales son un pedazo de este porte en las leyes, en el código de todo, no ocupan mayor espacio que serán unos, no sé, 6 7 artículos, y es muy estrecho. Entonces, también esa falta de regulación da paso también a un montón de discriminaciones. Y claro, o sea, yo creo que había que hacerlo, o sea, de verdad hay muchas mamás que hasta el día de hoy me dicen, Pau, ¿hasta cuándo tengo fuero? ¿Qué es el fuero? ¿Qué hago? Entonces, yo te digo, o sea, también hay una pega mal hecha, siento yo como sociedad, que bueno, imagínate, o sea, la sociedad se rige por la familia y si es que nosotros no estamos cuidando a las madres de la sociedad, creo que estamos haciendo ahí un mal trabajo. Justamente porque, sobre todo, imagínate ahora con la pandemia, entendamos que hay muchos hogares monoparentales que en el fondo, o sea, mamás que paran la olla solas, porque en el fondo no les queda otra opción, y están ahí acongojadas con esto de que las despiden, no las despiden, que tienen que renunciar, que el postnatal de emergencia. Entonces, yo de verdad intento hacer lo más ameno todo esto, porque imagínate a todos los problemas, además sumarle tener que entender toda esta cosa, así Claro. que ante eso intento simplificarlo. Y además que hay otro tema que es súper importante, que es que con todo esto de la pandemia se cerraron los jardines infantiles y muchas madres tuvieron que estar de vuelta en sus trabajos y fue un tema que hacían, o Total, colegios también, qué hacían con sus hijos. O sea, de verdad fue un tema. Fue un tema. Incluso las que no, no están totalmente. con el postnatal de emergencia, ya más grandes, no sé, 2, 3, 4, 5 años, fue un tema bastante complejo. Ahora se están abriendo algunos, bueno, ya, pero aquí estamos de vuelta en la fase 2. Hay otros. Claro. Está súper complejo el panorama para las madres actualmente. ¿Y qué tan difícil es ser madre en pandemia, Pau? Yo no soy madre, Oh, así que cuéntame, ¿cómo no, fue ese proceso? muy difícil me quería. De verdad que, bueno, yo soy mamá primeriza y ultimiza también. O sea, yo de verdad no ¿Ya vuelvo no a tener. más? No, o sea, mira, yo es que de verdad tuve la experiencia, bueno, de la pandemia. Yo amo ser mamá, amo a mi hija, lo quiero dejar claro porque después van a decir que cualquier No, yo entiendo tu punto. ¿Para qué va? O sí, sea, es sí, en mucha el fondo pega. sí, es mucha pega, o sea, de verdad lo hago con mucho cariño, llamo a mi hija y daría todo por ella, pero justo en la pandemia, ponte tú un tema, todo este tema de la lactancia, o sea, es súper difícil, o sea, porque imagínate, ella no conoce mucho, o sea, él conoce al papá, a mí y alguno que otro familiar que ha alcanzado a ver en este tiempo, pero es guagua pandemia. En realidad es guagua estallido social y guagua pandemia, entonces el tema como de la sociabilidad también, ahí depende 100% de mí, es súper regalona. Entonces, es difícil, pero sabéis que igual, Marce, yo lo agradezco. De verdad lo agradezco porque en otras circunstancias yo no, quizás no hubiese podido aprovechar a mi pequeña de esta manera. Entonces, Eso es verle el lado no, de positivo, verdad, ¿viste? lo agradezco mucho porque de verdad verla crecer todos los días, saber lo que está haciendo, ¿me entiendes? Justo que te digo que ahora me está ayudando una persona, o sea, estar en la casa mientras está esa persona también a mí me da una seguridad Por tremenda. supuesto. El papá también, que también está con teletrabajo, puede estar con ella, disfrutarla. Entonces, igual decimos nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando llegue la vacuna? Porque ya estamos acostumbrados a este ritmo. Claro, ese es otro tema también, claro, y además que nos faltan, y es súper comprensible también, que da miedo, o sea, uno dice una vacuna hecha tan a la rápida, no sé si ponérsela a mi niño o no, quizás yo antes, como para Exacto. ver. Todo esto de la pandemia ha sido un tema. Vamos a hablar ahora, Pau, de el postnatal de emergencia. Súper. Está, según tú, la idea era buena y quizás no se hizo tan bien, no se plasmó tan bien. Sí, mira, la idea, mira, es que lo que pasa es que todo esto partió hace muchos meses, fue un proceso muy largo que en realidad estuvimos, desde que partió la pandemia, yo creo que tipo de abril más o menos, empezó este proyecto de ley de extender este postnatal de emergencia, etc. O sea, que existe un postnatal de emergencia en su comienzo. Hubo muchos proyectos y fue modificando, de hecho, al principio se quería extender también el prenatal, se agregaban otros derechos, y finalmente quedó en el que está ahora, ya que en el fondo es una licencia preventiva
que cada madre va a poder hacer uso de 90 días de licencia, siempre y cuando esté vigente el estado de emergencia y además la ley de protección al empleo, y en el fondo va a pagarle este subsidio la institución de salud y va a recibir lo mismo que por concepto de postnatal, ¿ya? Claro, la idea en el fondo era buena, pero como tú bien dices, claro, hay letra chica también. Ya, por ejemplo, como en la duración, ya, o sea, son 90 días y la mamá que utiliza sus 90 días, independiente de que esté vigente el estado de emergencia y cumpla todos los requisitos, ya no puede seguir acogida a esta licencia porque ya en el fondo venció su oportunidad. Entonces lo que está ocurriendo ahora es que todas las mamás están obligadas a volver a trabajar. Y yo te digo que de verdad a mí me escriben mujeres desesperadas que no saben qué hacer con sus hijos porque como te comentaba anteriormente, hay un sinfín de hogares monoparentales que de verdad no es que no quieran ir a trabajar, es que de verdad no tienen con quién dejar a su hijo. Y además que recordemos que, claro, están abriendo las a la cuna, los jardines, pero están con aforo. No es que Claro. puedan ingresar, no sé, los 30 niños, sino que pueden ir de a 5. Entonces, es todo un cuento. Ya, entonces, lo que ahora se está solicitando es justamente que estos 90 días no sean un tope, sino que se extienda y que la mamá, en el fondo, que hace uso de esta licencia pueda seguir acogida hasta la finalización del estado de emergencia. Que sería en principio en marzo. Claro, el 13 de Hasta marzo. Y en marzo, el claro. fondo, exactamente, porque como te digo, o sea, es imposible, sobre todo ahora que retrocedimos nuevamente, bueno, al menos en la región metropolitana, fase 2 está complicado, está ahí en el sur que también está la embarrada, entonces creo que hay una falta de empatía súper grande, y personalmente algo que en realidad siempre se ha visto, o sea, ahora lo vemos reflejado en el postnatal de emergencia, pero no, nunca las leyes han ido muy orientadas al beneficio de las madres o de las mujeres en general. Empresa dedicada a la capacitación, charlas y todo lo relacionado al bienestar interior. Vive la experiencia, spa emocional y disfruta aprendiendo. Eco Quantum, tu espacio en el universo. Somos tu punto de encuentro, donde descubrirás todo lo que buscas para crecer y avanzar en tu desarrollo físico y espiritual. Somos una mirada interior. radioamatista.cl. Y por eso después, Pau, ¿crees tú que los empleadores en el minuto de contratar tienen su resquemor y te preguntan, e incluso derechamente, o sea, ¿usted piensa tener hijos? ¿Usted piensa tener más hijos? ¿Usted tiene hijos? ¿Qué edad tienen sus hijos? ¿Quién le cuida a los hijos? No, tremendo, tremendo. De hecho, yo por eso siempre digo, o sea, claro, tenemos unas cartas y herramientas que tenemos de derechos maternales, pero eso da paso a una vulneración y a discriminaciones al mismo tiempo, o sea, es la doble cara de la moneda. Por ejemplo, el fuero maternal obviamente nos protege de no ser despedida, etcétera, pero obviamente en el caso de que te hacen un procedimiento de desafuero y logran despedirte, ningún empleador va a querer contratarte con fuero. Ahí de repente muchas niñas que me escriben, Pau, ¿cómo renuncio a mi fuero? Y yo le intento decir, te corres tu derecho, o sea, no, y por favor quiero renunciar a mi fuero porque si no, no me van a contratar. Entonces, claro, da paso a muchas vulneraciones y también, yo también te digo, Marcia, o sea, me llegan diariamente empleadoras, mujeres, que también dicen y lo reconocen abiertamente, o sea, no quieren contratar trabajadoras mujeres, justamente por esto, porque nos embarazamos,
tenemos que tener prenatal, postnatal, después hora de lactancia, todo, entonces finalmente presentamos Somos un cacho. Exactamente, Y es terrible decirlo, pero terrible. eso por falta de leyes, por falta o quizá hay un tema también cultural. Totalmente, totalmente. Yo creo que vas más por allá, porque claro, las leyes las hay, ya tenemos este fuero, derechos de salacuna, alimentación, todo lo tenemos. De repente hay algunos que, claro, no están muy bien hechos, pero los tenemos. El tema es que los empleadores no los respetan y yo creo que va más por algo cultural. Ya creo que somos una sociedad súper machista, aunque todavía, aunque no lo creamos, en el fondo que creamos que hemos estado cambiando, que obviamente vamos cambiando esta situación, pero seguimos siendo súper machistas, o sea, todavía comprendemos el mundo laboral asociado al hombre. Ya, no es que yo sea una hater de los hombres, ya, o sea, todo lo contrario, pero te digo que en el fondo, claro, o sea, está asociado a eso. Normalmente, y también mi crítica siempre va asociada a que a las mujeres madres, o sea, se nos pide que trabajemos como si no fuésemos madres, y eso está mal. ¿Ya? Porque nosotras obviamente, o sea, no vamos a rendir igual que una persona que no tiene ni una otra responsabilidad. Obviamente necesitamos también ser mamá. Entonces se nos pide eso, se nos pide que dejemos todo de lado para ser trabajadora y eso no creo que esté bien. Sobre todo en una sociedad en donde se supone que la familia es una organización fundamental. Claro, el núcleo fundamental de nuestra Exacto, sociedad. Eh, exactamente. Pau, y por eso será que también se nos tilda a las mujeres que después de nuestro postnatal y todo, tiramos esta licencia psiquiátrica, porque eso también es lo que espera el empleador. Y ahora lo más seguro es que Totalmente. tire licencia psiquiátrica entonces para quedarse con el hijo. ¿Y qué piensan que quizás el niño uno lo ve como que está tan chiquitito que cómo lo vas a dejar solo, cómo lo vas a mandar a una sala a la cuna? Totalmente. O sea, realmente es un tema, es ese tema, el despego, el desapego que uno siente como madre, me imagino, porque yo Totalmente. no lo soy, pero me imagino, o sea, porque uno ve un ser tan pequeño que depende 100% de ti, que incluso Totalmente. toma tu leche materna, o sea, a ese nivel, eh, tener que despegarte y tener que más encima rendir en tu pega, porque te dan tu hora de lactancia y todo, que uno en el fondo o llega a un acuerdo, ¿cierto? O entra después o sale una hora Exacto. antes, pero tienes que estarte hasta sacando tu leche en la pega, en el baño de la pega, o sea, a ese nivel. Totalmente. Y de hecho, marzo, o sea, mira, imagínate, el postnatal dura hasta que más o menos las guaguitas tienen 5 meses y medio, más o menos. Ya, o sea, imagínate, son, o sea, seres totalmente indefensos a los 5 meses y medio. O sea, te digo que es imposible, no solo emocionalmente, sino que físicamente separarte de tu guagua tan pequeña. Yo te digo, este es el lado de la maternidad que nadie habla, porque obviamente se habla de una maternidad totalmente distinta, pero o sea, si es que tú te separas de tu vida, imagínate el tema de la lactancia materna, vas a trabajar, te lo juro que tienes cada pechuga de este porte explotando en leche, entonces con el miedo de que hoy si me voy a sacar leche me van a mirar mal, pese a que hay la ley 21.155 que protege a la lactancia, pero no importa porque el derecho laboral en la práctica es muy distinto a lo que está en el papel, por eso yo siempre digo, yo hablo muy lindo, probablemente hablo muy bonito, todos estos derechos, pero yo sé que en la práctica va a ser difícil en realidad hacer valer todas estas cosas porque hay una discriminación tremenda a las madres y es de verdad inhumano pedirle a una mamá que deje a su hijo tan pequeñito, sobre todo como reitero, Marce, de verdad, cuando no hay más personas, cuando es la mamá y su bebé. Ya en esos casos, sobre todo en pandemia, o sea, yo te digo, personalmente como mamá, claro, están abriendo los jardines, etcétera, pero yo no dejaría a mi hija ahora en un jardín ya porque me daría mucho miedo el tema del coronavirus. Además, no solo eso, sino que obviamente todos sabemos que en los jardines los niños se pegan todas las cosas, las pestes, todo, y en el fondo, claro, imagínate ahora se pega cualquier cosa y estamos con esto del coronavirus, van a faltar camas nuevamente, entonces es todo un temor súper grande. ¿Y cómo hacer, Pau, para mejorar todo esto? ¿Cómo crees tú que se Uy, podría mejorar todo este tema? mira, yo creo que hay que, mira, o sea, en realidad es súper lapidario, pero hay que legislar, volver a legislar, yo creo, respecto a los derechos maternales. Por ejemplo, mira, Desde cero, así ya mira, partamos de no, cero. no, yo nunca soy de la idea de partir tan de cero, porque igual lo que hay regula. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que a mi parecer no están bien hechas. Ponte tú el derecho a la cuna, te exige, digamos, que el empleador solamente tiene que entregar este derecho cuando la trabajadora, o sea, cuando en el lugar de trabajo hay 20 o más trabajadoras contratadas. Si hay 19, esas 19 trabajadoras fregaron.
Entonces creo que eso está mal, o sea, debiese ser en realidad que eliminar ese requisito y que en el fondo, si es que hay una trabajadora, dos trabajadoras, ya se tenga que entregar este beneficio, porque no, o sea, no, esos dos niños no son menos importantes que lo otro. Entonces creo que hay que ir modificándolo. Ya eso igual se puede hacer a través de proyectos de ley. En su minuto se hizo un proyecto de ley de Salacuna Universal que no pasó absolutamente nada, quedó ahí. Entonces también ahí es pega de las cámaras, o sea, de senadores, diputados, en el fondo que se preocupen un poco de las mamás también. Yo vi a una senadora por ahí en Twitter, deambulando, y dijo, ¿Ya? ya pues, presidente, ¿qué pasa con el postnatal de emergencia? Y yo decía, ¿y por qué esta senadora no hace algo? Claro, no, Porque sí, es mira, súper eso bonito es, ponerlo por Twitter, quedar súper bien con la gente y todo, así como, uy, ella se preocupa, pero ¿y qué no, está eso haciendo es otra ella? cosa. Mira, totalmente, Marcia, de acuerdo contigo, eso es otra cosa. O sea, esto da igual para mucho populismo, ¿ya? O sea, el voto de las mamás son hartos votos. O sea, imagínate que yo en mi Instagram tengo 49.000 mamás y ahí tenéis 49.000 votos, y es que en realidad, ¿me entiendes? O sea, es un nicho en el fondo. Pero eso está mal. Creo que ilusionar también a las mamás no está bien. Creo que, claro, o sea, si tanto importa, por favor, ocúpense. Yo, igual hay distintas diputadas y senadoras que efectivamente se han ocupado y se han movido a lo largo de todo este tiempo y de verdad han sido un aporte y se agradece mucho. Y sabéis que, bueno, por lo menos ahora, Marce, la batuta la tiene el presidente de la República para decir el tema de la extensión. O sea, tanto el Senado como la Cámara de Diputados hicieron todo lo que tienen dentro de sus facultades y el presidente en realidad hizo caso omiso. Todavía tenemos fe que el presidente se pronuncie al respecto. Y leí por ahí que hay algunas marchas, entre comillas, que se Sí, juntan en forma sumamente pacífica, obviamente, por favor, dejarlo claro, sí, para poder efectivamente. ejercer un poco de presión con respecto al tema. Sí, mira, yo todavía tengo fe, porque mira, hoy día una diputada vi que en el fondo si es que no pasaba nada, ya creo que mañana o pasado ellos ya iban a comenzar a hacer otra cosa. Lo más probable es que presenten algún proyecto de ley que busque resguardar a las mamás en esta situación, ya, o sea, que venga a suplir, digamos, la falta de esta extensión del postnatal de emergencia. ¿Cuál es el problema? Ya que estos proyectos de ley se demoran, o sea, si es que no los votan, si es que los empiezan a patear, van de cámara en cámara, claro, es algo que se demora. Entonces, mira, ojalá que salga lo antes posible, ojalá que el presidente en este caso de verdad se dé cuenta de que esto no es un beneficio para las madres, sino que en realidad para los niños. Ya sabemos que, bueno, hay bebés que de verdad no pueden asistir a la cuna no solo por el tema de la pandemia, sino que bebés que nacen prematuros, que tienen alergia alimentaria, que en realidad simplemente es imposible que asistan. Sí, es que realmente es muy complejo, ¿ah? Como dices tú, además cada madre es un mundo, cada empleador es Totalmente. un mundo también, o sea, hay unos que son súper pro familia y todo el apoyo, hay otros que no. Conozco un caso, no voy a decir quién es porque me va a estar mirando, muy cercano, de una persona que justamente tuvo que estar de vuelta en su pega después del postnatal y le dio mastitis, producto Ya, que no se podía sacar la leche porque estaba en reuniones constantes y ella me decía, es que ¿cómo voy a interrumpir la reunión para decir, sorry, tengo que ir a sacarme leche porque de verdad tengo que sacarme leche? Y terminó en eso, bajo esa consecuencia, digamos, por culpa de que la metían en reuniones y no había ni siquiera una conciencia de, oye, no sé, necesitas ir a sacarte leche. O claro. sea, no, es como que No, el y tema además, a nadie como le te digo, o importa. sea, claro, y la cosa esta de sacarte leche no es que uno algo que uno pueda controlar. O Por sea, yo te supuesto. digo, súper sinceramente, o sea, se te llena la pechuga de leche y ya de verdad no hay vuelta atrás. O sea, no, por ejemplo, no sé, de verdad no hay cómo controlarlo. Y eso sí, obviamente, genera mastitis y un montón de otras enfermedades. Y por eso te digo, o sea, la ley está, la ley 21.155 protege la extracción de leche, la lactancia materna, obliga al empleador a tener un lugar para que la trabajadora se saque leche, que nunca sea en el baño, lo En regula. muchos casos en el baño, ¿eh? Exacto, pero Yo esto creo que en el existe 90. totalmente, si es que no es más, y existe esta ley, pero como te digo, o sea, en la práctica no se aplica, la ignoran y ahora ponte tú, claro, el mecanismo es ir a la inspección del trabajo, pero ahora está ya, pero rebalsada de caso, entonces aquí hay un tema que, como te digo, o sea, no se están poniendo en los zapatos de las mamás y es complicado, porque claro, después se quejan que en el fondo la gente no quiere tener hijos, baja la natalidad del país, entonces, o sea, te lo digo, en estas condiciones es súper difícil pensar en ser mamá. Y en el fondo, Pau, se viene a la mente una especie de cuestionamiento y de pensar, ya sabéis qué, mejor dejo de trabajar.
Totalmente, totalmente. Y de hecho yo, eso es lo que más recibo comúnmente, diciéndome, no, Pau, voy a renunciar, y yo estoy ahí diciendo, por favor, no, o sea, no renuncies, si renuncias pierdes todas tus indemnizaciones, ¿me entiende? Ahí le están dando el gusto en el fondo al empleador, pero básicamente es porque no queda otra opción, ¿ya? Y Claro. también muchas veces renunciar, y también se renuncia al fuero maternal, recordemos que, claro, el fuero maternal es el fundamento, por el trasfondo, digamos, el fuero maternal es el interés superior del niño, o sea, la madre tiene que resguardar su puesto de trabajo para poder satisfacer las necesidades de su hijo, y la única manera es recibiendo un sueldo. Entonces la madre renuncia a eso, se queda sin trabajo, con una incertidumbre si en realidad va a poder encontrar otra pega, etcétera. Entonces es súper violento. Yo te digo que en realidad eso da para que se desencadenen un montón de depresiones postparto, o sea, es tremendo. Yo de verdad te digo que es tremendo. Y después viene toda la presión de esa madre sin pega, de querer buscar pega, pero claro, resulta que tienes un hijo que es súper chico, entonces nadie te quiere dar pega con un hijo tan chico, y yo he conocido muchos casos de mujeres que mienten. Llegan a eso. No, es que nadie te puede preguntar a ti si eres mamá, si quieres ser mamá, o sea, eso en el fondo lo único que tú tienes que decir, claro, o sea, tengo vigente el fuero maternal para efectos de los derechos maternales, pero si tú tienes hijos más grandes, si quieres tener otro, eso ya es tu esfera íntima, es tu vida privada y nadie puede meterse en eso, ningún empleador. Sabemos que es lo primero que preguntan, o sea, yo, de verdad, uno se sienta en una entrevista y te dicen cuántos hijos quieres tener, en el fondo cuántos si tienes, cuántos años tienes, pero no se puede, o sea, eso ya es parte de la vida privada. Y eso quizás debería regularse mejor, esa parte. Totalmente, Como, totalmente. De verdad que, claro, o sea, hay muchas cosas que quedan a interpretación. Ya hay un montón de cosas que quedan a interpretación y finalmente a la interpretación siempre beneficia al empleador. Ya, porque justamente entre empleador y trabajador hay una relación de subordinación, subordinación y dependencia, entonces justamente la persona que está en una mayor jerarquía va, quizás sin quererlo pasar a llevar a la que está por debajo, entonces ahí hay todo un cuento, también es un círculo vicioso. oye, Pau, y con esto del retiro del 10%, ya cambiando de tema, muy bonito todo esto de la pensión de alimentos. Muy bonito Sí, todo esto de no, que las madres ahora sí van a poder tener la plata que por fin les correspondía después de estos papitos corazón, que no habían pagado no sé cuánto tiempo y que ahora sí van a pagar y no resultó nada. Y muy difícil. partamos por eso y terminemos por el retiro forzoso para que tú me digas, a ver, antes que todo, hagamos un paralelo. ¿Es mejor este famoso retiro forzoso que se legisló ahora y que se aprobó ahora y que tuvo tanto trámite también? Sí, Tuvo no, discusión totalmente. aparte hasta las 11 de la noche. Claro, Sí, yo estaba mira, viéndolo. yo creo, o sea, yo siempre fui de la idea que este retiro forzoso tuvo que ser desde el principio. Ya, o sea, yo te digo, también me llegan muchos casos en donde los papás, y bueno, también decir mamá, no, los papás no son los únicos que no pagan, también hay Es mamás que verdad. no cumplen con sus obligaciones, pero en el fondo diciendo que no, claro, no voy a sacar el 10%, y si no lo retiraba, finalmente no se le podía pagar la deuda al papá o mamá que la estaba solicitando. Entonces esa amenaza fue muy común. Yo siempre fui de la idea de que tenía que ser forzoso desde un comienzo, ¿ya? Efectivamente, en su oportunidad, cuando salió el primer 10%, se planteó la idea de que fuese forzoso, pero se rechazó, ya justamente porque se entendió que el derecho de propiedad en el fondo ahí se pasaba a llevar con este trámite forzoso. Ya, porque claro, o sea, uno tiene ese dinero, uno lo junta y finalmente si uno en realidad no quiere tener la responsabilidad de pagarle a tu hijo, no te pueden obligar porque el derecho de propiedad, y suena terrible, porque en realidad sí debiese obligarlo, pero no se puede. Ya eso pasó en un comienzo. Finalmente ahora, claro, sonaba muy bonito, que todos iban a tener ya esta pensión alimenticia deudada, pero claro, o sea, hasta la fecha, Marce, o sea, hay tribunales que todavía no pagan, AFP que todavía no informan cuánto tienen retenido, o sea, hay un millón de casos. También creo que fue un error del Poder Judicial en este caso, siendo súper crítica, porque lo pintaron como un trámite fácil, ¿ya? Como, uy, trámite fácil, entra aquí, haz clic aquí, va a pasar esto, y no era así, o sea, efectivamente, claro, trámite fácil, uno ingresa la solicitud, pero después uno tiene que hacerle seguimiento, dependiendo de las resoluciones del tribunal, uno tiene que ir subiendo distintos escritos, entonces no es llegar y hacer la cosa y que te van a entregar el dinero, no es así. Ya, entonces creo que el error fue pintarlo como un trámite fácil y además el nivel de adoctamiento que generó estos tribunales de familia es tremendo y por eso ahora todavía no lo pueden regularizar. Y esto también dio cuenta de un sistema judicial que hace mucho tiempo venía mal,
porque seamos súper sinceras, de verdad, hace mucho tiempo venía atochado, funcionando mal, la página del Poder Judicial funciona cuando quiere, entonces terrible. Pero esto mostró más o menos lo que son las falencias de este sistema. Y respecto, claro, a este segundo retiro, que ahora sí es forzoso, efectivamente hay toda una controversia. Yo soy fan del retiro forzoso, creo que realmente correspondía, pero hay que saber hacerlo. Ya creo que igual quizás fue un poco irresponsable decretar un segundo retiro forzoso cuando los tribunales todavía no han podido resolver el primero. Ya creo que por ahí va un poco apresurado, quizás, por decirlo de alguna manera. Como te digo, estoy totalmente de acuerdo con que sea forzoso, pero las reglas del juego van a tener que estar bien establecidas, porque como te digo, o sea, a mí me pasará eso, pongámonos al revés, yo obviamente pongo un recurso de protección, si es que Es que están, eso te iba a decir, ¿me entiendes? O sea, justamente eso. llega un juez y se subroga en mis derechos y dice, no, a ella le vamos a sacarle el dinero, yo pongo un recurso de protección en la Corte de Apelaciones y digo, oye, mi derecho de propiedad, en el fondo, y sabemos, vivimos en una sociedad que el derecho de propiedad casi es que es más que el derecho a la vida, o sea, Sí. está mucho más protegido. Entonces, va a haber todo un cuento procesal posterior, que en realidad hay herramientas para frenar esta situación, entonces no sé cómo se va a desenvolver. Y va a ser interesante saber cuántos recursos de protección se van a poner, porque yo de hecho vi en la tele al día siguiente que se aprobó, abogados diciendo, no, es que esto es súper fácil, usar un recurso de protección, y yo decía, pero ¿cuánta gente debe estar Listo. escuchando esto? Y se va a ir al tiro un recurso de protección y va a quedar la escoba también, porque ¿qué haces ahí? Claro, como tú dices, va a tener que resolver la Corte de Apelaciones, una vez que resuelva ya, se ve el otro tema recién, entonces al final de cuentas colapsamos el sistema. Y yo Totalmente. me acuerdo que en la discusión, uno de los senadores, ya no siquiera me acuerdo quién, decía, hay que consultarle a la Corte Suprema si esto se puede hacer o no. Y otro decía, Es no, que es que no tenemos efectivamente, por qué andarle consultando a la Corte Suprema, decía el otro. Entonces, en el fondo, ellos deciden sobre un sistema que ni siquiera entienden. claro, efectivamente. Porque yo creo que ni siquiera se les pasó por la cabeza que existía una posibilidad, un recurso de protección, y que eso podía paralizar todo y podía mandar para atrás este retiro forzoso, y que ilusionaba a muchas mujeres y muchos hombres que están Totalmente. esperando esta plata. No, totalmente. Y como te digo, o sea, yo de verdad soy fiel, en el fondo, crítica al tema este que te digo, que lo pusieron de trámite fácil. No puede, o sea, es fácil ingresar la solicitud, pero después a que te llegue el dinero no es un trámite fácil, ya justamente es súper engorroso, hay que darle un cierto seguimiento, y sobre todo ahora que va a ser forzoso, obviamente van a haber un montón de recursos de protección, ya no van a estar colapsados solo los tribunales de familia, sino que las cortes de apelaciones, después van a apelar esa sentencia a la Corte Suprema, entonces va a quedar pero la escoba. Y te estoy diciendo que también esto viene seguido de un sistema que estaba tochado con el tema del 18 de octubre y que ya venía mal de años atrás. Entonces es todo un cuento. De verdad que es preocupante igual, ya sobre todo porque imagínate, ha pasado tanto tiempo y todavía no se puede resolver lo del 10% original, o sea, de la primera solicitud de retención. Desde junio, julio. Entonces, Exactamente. lo más penoso es ver a las madres, muchas mujeres con sus hijitos en coche, afuera de los tribunales, afuera de las AFP, de Totalmente. verdad, eso parte el alma. Y ahí uno Y eso dice, pero también, Marce, es parte de la falta de educación cívica que tenemos y de la falta de educación en el fondo de las leyes, porque te juro que si alguien le dijera a todas esas mamás, usted se puede meter a esta página, abre aquí y revisa esto y no tiene que ir al juzgado, no habrían tantas mamás en la calle a pleno sol, pero no saben, porque de verdad nadie explica que el sistema judicial ahora se puede ver por internet y que no es necesario ser abogado para ingresar a este poder judicial, que cualquier persona puede ingresar. Entonces, esa educación creo que es primordial y en este caso no está ocurriendo, y esa es la razón de que haya 1 millón de mamás afuera en la calle a pleno sol. Creo que de verdad todo parte por la información y aquí no están haciendo bien la pega informativa. sí. De hecho, ni siquiera uno entiende mucho, en serio. Uno No, que sí, retire el 10% para uno ya el tema es complejo de por sí. Se te cae la totalmente. página, todo es súper poco amigable. Y claro, más encima tú reclamas la plata que es para tu hijo, Exacto. y te ponen miles de trabas y en un sistema que no entiendes, entonces, y nadie te explica, excepto Mamá Jurídica, que la pueden seguir en Instagram como @mamá jurídica, y usted la encuentra Eso. y le hace todas sus consultas a la Pau. Pau, 1 millón de gracias. Hoy quedaron tantos temas pendientes. Me encantó conversar Ay, Marta, pero contigo.
Feliz de volver, tú me invitas nomás, yo upa salud. Ya, pues, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo aquí en Cuéntamelo. Y nos faltó que nos contaras muchas cosas, pero vamos a tener una segunda reunión virtual para que ahí me sigas contando todas tus historias. Tan entretenida, Pau. Muchas gracias por Súper habernos feliz, acompañado. Marce. Feliz, de verdad, muchas gracias a ti y ojalá se repita, de verdad, upa chalupa, como te digo. Bueno, y los dejamos invitados para un próximo capítulo de Cuéntamelo aquí en Radio Amatista. Chao, chao. De Radio Amatista, soy Marcela Balanzón y los invito a sintonizar mi nuevo programa Cuéntame, donde vamos a tener de invitadas a las mujeres empoderadas de nuestro país, del mundo de las artes, del deporte, de la cultura, del entretenimiento. Todas las mujeres empoderadas son bienvenidas aquí en Cuéntame por Radio Amatista, todos los miércoles. No te lo pierdas.